Buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Galván. Soy estudiante de la Fundación Universitaria Uniclaretiana segundo semestre CAT Bosconia. Mi grupo está conformado por Carol Vanessa Barraza, Yoleidis Edith Gutiérrez, José Gregorio Galván. A continuación le vamos a hablar de un tema muy importante, la idea de la fragmentación de la realidad en las ciencias sociales. La fragmentación social es un tema que ha adquirido características nuevas en esta era de la globalización, término que sugiere la idea de la integración total del mundo, a la vez que pone de manifiesto de manera dramática las brechas existentes entre diversos grupos sociales. ¿Cómo se construyeron las ciencias sociales? Las ciencias sociales empezaron a definirse por su contenido empírico. Se puede observar que a través de la búsqueda de la investigación que se estaba haciendo, los filósofos podían reflexionar cómo se dio la separación entre la filosofía y la teología. Aquí se da un paso más hacia un sistema de conocimiento completamente transformador. La universidad y el conocimiento. La universidad tuvo un gran impacto social e intelectual entre la filosofía y las ciencias de la mentalidad. Gracias a estos logros estuvo un resurgimiento como educación continua. A lo largo de los años de 1750 y 1850 se muestra una institución en la cual surgen una serie de nombres para los campos de investigación, pero entre 1850 y 1914 se reduce un gran número de denominaciones que al final se convierten en disciplinas. Gracias a estas grandes transformaciones y cambios que estuvo la universidad, se pueden contar con 6 denominaciones que se convirtieron en departamentos, en asociaciones profesionales, en revistas académicas y en sistemas de clasificación en las bibliotecas. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la reproduce como conjunto de categoría en la última década del siglo XIX. En diferencia entre la historia y las ciencias sociales, sociología, ciencia política y economía, en términos de su enfoque, métodos y objetivos, se presentan 3 criterios básicos de delimitación. Primero, pasado, presente. La historia se enfoca en el pasado, mientras que las ciencias sociales se centra en el presente. Segundo, enfoque. La historia se basa en documentos escritos y archivos, mientras que las ciencias sociales recopilan datos cuantitativos y buscan patrones universales. Tercero, la historia busca entender eventos específicos y contextos culturales, mientras que las ciencias sociales buscan generalizaciones y leyes universales. Además, se menciona la creación de disciplinas como la antropología para estudiar culturas primitivas y la tendencia a centrarse en los propios países y culturas de los investigadores. En el texto critican la idea de que los estudios pueden ser objetivos y neutrales. Destacan la importancia del contexto cultural y la subjetividad de la investigación. Describen las diferencias entre la historia y las ciencias sociales, y como la sociología, las ciencias políticas y la economía. En términos de enfoque y métodos, la historia se centra en el pasado, analizando documentos y archivos para entender eventos específicos y contextos culturales. Por otro lado, las ciencias sociales
se enfocan en el presente, recopilando datos cuantitativos para encontrar patrones universales y generalizados. Además, se menciona la sociología del conocimiento, destacando con la mayor de la investigación académica proveniente de 5 países y se centran en sus propios países, lo que refleja una perspectiva eurocéntrica. Critica estas tendencias y sugiere que se deben considerar otras perspectivas y enfoques para obtener una comprensión más completa de la realidad. Por otro lado, las ciencias sociales buscan encontrar leyes universales que se apliquen. Edith Gutiérrez Pacheco, segundo semestre de Trabajo Social, Uniclaretiana. Esferas de investigación, Immanuel Westerlein. En los años 70 y 80 sucedieron otras 2 cosas fundamentales. La primera consistió en una revolución de grandes alcances a las ciencias naturales. Fueron epistemológicamente muy estables desde el siglo XVII hasta los 70, en el sentido de que las premisas newtonianas y cartesianas siguieron siendo fundamentales para toda la actividad científica. La ciencia consiguió considerándose como la búsqueda de las leyes más simples. La ciencia era objetiva, neutral, se ocupaba de los equilibrios y se le consideraba acumulativa. Esta revolución maduró a finales del siglo XIX, pero ella no adquirió fuerza organizativa sino hasta el decenio de 1970. Viene y nos dice que la ciencia no es determinista y que todo lo que podemos alcanzar es una serie de afirmaciones probabilísticas acerca del futuro, que la exactitud matemática es imposible de obtener y que cada vez que medimos se mide algo diferente y lo que es más importante para nuestro propósito de leyes científicas que son irreversibles. Hoy en cambio varias ciencias naturales proclaman que la irreversibilidad es una premisa básica de la actividad científica. El eslogan de hoy es la flecha del tiempo. Incluso las partículas atómicas tienen un tiempo y cambian con el tiempo. Todo esto ha redundado en una modificación de la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En efecto, el movimiento de dicho acercamiento va de las ciencias naturales a las ciencias sociales. En cierto modo, lo que los físicos parecen estarnos diciendo es que son sociólogos inferiores análogamente a lo que decíamos cuando nos sentíamos menos científicos que ellos. En cualquier caso, reconocen que los procesos sociales son los más complejos, sugiriendo una integración de disciplinas como la historia, la sociología y la economía al mismo tiempo. Asistimos a un movimiento en las denominadas humanidades. Tiene mucho que ver con los cambios en la política del mundo y ha conducido a un auge de los estudios culturales, pero hoy hay muchos antropólogos e historiadores dedicados a ellos y esa clase de estudios se está expandiendo hacia las demás ciencias sociales. Pero lo que resulta impactante es el grado en que los estudios culturales significan un movimiento que, surgido en las humanidades, las va acercando progresivamente a las ciencias sociales. El objeto de los llamados estudios culturales es entendido como el proceso social más y por esa vía es una intersección entre las humanidades y las ciencias sociales. Carol Barraza Rico, segundo semestre de Trabajo Social, Uniclaretiana. La internacionalización de las ciencias sociales. El texto aborda la evolución de las ciencias sociales después de 1945, destacando la influencia de Estados Unidos como fuerza dominante tras la Segunda Guerra Mundial. Se menciona cómo los estudios de áreas geográficas impulsados por motivaciones geopolíticas surgieron para formar rápidamente especialistas en regiones no occidentales. Este enfoque permitió a diversas disciplinas como la historia, la sociología y la ciencia política expandirse más allá del mundo occidental, subvirtiendo la lógica de la antropología cultural y los estudios orientales. La expansión económica global también influyó en la proliferación de universidades y programas de posgrado, lo que llevó a un aumento de la producción de doctorados y la creación de nuevas subdisciplinas dentro de las ciencias sociales. Esta diversificación ha resultado en una
yuxtaposición creciente entre las disciplinas, haciendo que sus límites sean cada vez menos claros. Además, el texto destaca el impacto de los movimientos sociales de 1968, que introdujeron nuevos temas y áreas de estudio como los estudios sobre la mujer y las negritudes. En la estructura académica, esta tendencia ha llevado a una fragmentación del conocimiento académico, con un número creciente de disciplinas y subdisciplinas que ahora son reconocidas y enseñadas en las universidades. El texto describe la evolución y la creciente complejidad de las ciencias sociales desde 1945, marcada por la internalización, la diversificación disciplinaria y la incorporación de nuevos temas de estudio en respuestas a cambios sociales y políticos. Carol Barraza Rico, segundo semestre de Trabajo Social Uniclaretiana, un programa de reforma. El texto propone una reforma en las ciencias sociales y el sistema universitario en general. La idea central es que las bases racionales y la organización actual de las disciplinas académicas ya no son adecuadas para los tiempos modernos. Se sugiere una revisión de la estructura académica, similar a cómo la biología reemplazó a la botánica y la zoología, dividiendo el pastel del conocimiento de nuevas maneras. El autor también critica la expansión de la educación universitaria y su efecto en la calidad de la enseñanza e investigación. Propone varias reformas claves. Una de ellas es creación de centros de investigación temporales. En lugar de establecer programas permanentes para cada nuevo tema de interés, sugiere crear centros especializados por un periodo limitado de tiempo con fondos asignados desde el inicio para evitar burocracia. Cargos simultáneos para profesores. Todos los profesores deberían estar adscritos a 2 departamentos diferentes para fomentar la interdisciplinariedad y revitalizar las disciplinas. Requisitos interdisciplinarios para estudiantes de posgrado. Los estudiantes de doctorado deberían tomar una parte de sus cursos en departamentos distintos al de su especialidad principal. Estas propuestas no solo buscan modernizar y flexibilizar la estructura universitaria, sino también prepararla para los desafíos financieros y académicos del futuro. Todo ello sin incrementar los costos presupuestales. El enfoque final es fomentar un debate abierto e inteligente y urgente sobre estos temas para guiar la transformación académica.